Hola, soy Pablo y junto a mi compañero Luis os vamos a explicar cómo hemos realizado nosotros nuestras prácticas de biología celular y molecular 1. Buenas, yo soy Luis Gonzaga Sánchez Zaragoza García y junto a mi compañero Pablo os vamos a presentar a continuación la práctica. El objetivo general de la práctica se basaba en la cuantificación, producción y análisis de proteínas recombinantes de Escherichia coli. Para comenzar el día 1 usaremos una técnica conocida como la transformación bacteriana con el objetivo de producir enzimas recombinantes. Usaremos un mecanismo de transferencia horizontal de genes en el cual introduciremos el ADN foráneo en nuestra bacteria gracias a unos plásmidos. En cuanto al día 1 de práctica, encontramos los siguientes materiales: micropipetas, los 4 tipos de plásmidos, en los baños de agua, el medio SOC, la bacteria E. coli, hielo, tubos Eppendorf, el shaker, la estufa, las placas LB con canamicina y las placas LB, la campana bioseguridad y las bolas de siembra. En primer lugar, se descongelaron las bacterias en el hielo para conservar su capacidad de captar ADN. Mientras se precalentaban las placas DLB con canamicina a 35 grados Celsius, estas bacterias han sido tratadas químicamente para poder absorber ADN externo y aceptar el plásmido durante el proceso de transformación. El plásmido utilizado contiene el gen de la enzima de interés, un gen de resistencia a antibióticos y la capacidad de replicarse dentro de la bacteria, por lo que al introducirlo en las células, estas pueden cambiar genéticamente y expresar la proteína. Posteriormente se añadieron 2 microlitros de ADN plasmídico al tubo con las bacterias y se mezcló suavemente por pipeteo. La suspensión se mantuvo en hielo durante unos 30 minutos para facilitar la interacción del ADN con las células. Después se añadieron 950 microlitros al medio SOC a temperatura ambiente y esa mezcla se transfirió a un tubo Falcon, incubándose a 35 grados con agitación durante 1 hora para permitir la recuperación bacteriana y la expresión del gen de resistencia. A continuación se aplicó un shock térmico a 42 grados Celsius durante 10 segundos, paso que favorece la entrada del ADN en las bacterias, y seguidamente el tubo volvió a colocarse en hielo durante 5 minutos para estabilizar la membrana. Tras esta incubación se preparó una dilución 1:10 del cultivo transformado. Posteriormente se sembraron 3 placas, una con 100 microlitros del cultivo original de LB como control, otra con 100 microlitros del cultivo original con LB con canamicina y una tercera con 100 microlitros de la dilución 1:10 de LB con canamicina, lo que permitió seleccionar las bacterias transformadas. El líquido se distribuyó uniformemente por la superficie mediante bolas de siembra y placas, y las placas se incubaron bajo unos 37 grados durante toda la noche, con el objetivo de calcular la eficiencia de transformación al día siguiente. En cuanto a la conclusión de los cálculos, tras la transformación bacteriana se evaluó su éxito mediante el recuento de colonias en las placas de canamicina. En nuestro caso, los resultados experimentales fueron válidos y los esperados, ya que en la placa con canamicina pudimos observar el crecimiento bacteriano en forma de colonia, concretamente contamos 28, y en la otra un césped bacteriano, lo que nos permitió realizar el cálculo con nuestros propios datos. Este resultado se debe a que no hubo ningún tipo de error durante la siembra y no tenía contaminación la muestra. En dichas placas, como he dicho antes, se contaron 28 colonias con canamicina y 2 colonias en dilución 1:10, con volumen sembrado a 100 microlitros y una cantidad total de ADN utilizada a 0,1 microgramos. Con estos valores se estimó una eficiencia de transformación aproximada del 2,8 por 10 elevado a 4 colonias por microgramo de ADN. En conjunto, estos resultados indican que la transformación se realizó correctamente bajo las condiciones adecuadas. La fórmula utilizada para calcularlo es eficiencia igual número de colonias por factor de dilución partido la cantidad de ADN en microgramos, si la eficiencia es alta. En el día 2 de nuestras prácticas vamos a realizar a PCR de colonia, digestión del plásmido PET28A y el preinóculo. En el día 2 las actividades se dividieron en 3 procedimientos: la PCR colonia, digestión del plásmido y la preparación del preinóculo. La PCR colonia se realizó con el objetivo de confirmar la presencia del ADN insertado en las bacterias transformadas, y además se llevó a cabo la digestión del plásmido mediante enzimas de restricción para cortar el ADN en puntos específicos y analizar los fragmentos obtenidos, lo que permitió verificar
la correcta inserción del gen. Finalmente se preparó un pinóculo bacteriano para obtener suficiente cultivo celular y poder continuar con las siguientes fases del experimento. En cuanto a los materiales utilizados en el día 2, tenemos para la PCR de colonia, utilizamos la colonia transformadora, agua destilada, pipetas, tubos Eppendorf, tubos de PCR, Master-Me, Primer T7, termociclador y hielo. Para la digestión del plásmido utilizamos ADN plasmídico, enzima de restricción, buffer y tubos de reacción. Y para el preinóculo, la colonia transformadora, el medio LB líquido más canamicina, pipetas, el asa de siembra, un shaker y los matraces. Hablando de los objetivos del día 2, tenemos los procedimientos principales, como he dicho antes, de la PCR de colonia, digestión del plásmido y preparación del preinóculo, lo cual la PCR es una técnica que permite amplificar un fragmento específico del ADN. Para ello se necesita un ADN molde, primer que delimitan la región a amplificar, nucleótidos, un ADN polimerasa y un buffer adecuado. El proceso se basa en ciclos de desnaturalización, unión y extensión, que permiten obtener muchas copias del fragmento easter egg. En este caso, la utilizamos para confirmar que las bacterias transformadas habían incorporado correctamente el gen insertado. Por otro lado, la digestión con enzimas de restricción consiste en cortar el ADN en secuencias específicas. Analizando los fragmentos obtenidos, podemos comprobar si el plásmido contiene el inserto correcto. Finalmente, el preinóculo permite obtener suficiente cultivo bacteriano para continuar con los experimentos posteriores. Hablando del procedimiento, en la primera parte, primero rotulamos un tubo de Eppendorf y un tubo de PCR y añadimos 100 microlitros de agua destilada al Eppendorf. Con una punta estéril tomamos una pequeña cantidad de biomasa de una colonia transformada. La suspendemos en el agua para liberar el ADN. Después añadimos 2 microlitros de esta suspensión al tubo de PCR junto con los cebadores específicos, el Master-Me y agua hasta completar el volumen final. Para calcular las cantidades utilizamos la ecuación de concentración inicial por volumen inicial igual a la concentración final por el volumen final. Sabiendo que el volumen final debería ser 20 microlitros, determinamos que deberíamos añadir 2 microlitros de cada enzima, 2 microlitros de plásmido y 14 microlitros de agua destilada. Los tubos se mantuvieron en hielo hasta completar todas las muestras y luego se introdujeron en el termociclador con la siguiente programación: 8 minutos a 95 grados, 30 segundos a 95 grados y 30 segundos a 58 grados. Después 90 segundos a 72 grados, 7 minutos a 72 grados y mantenimiento a 4 grados Celsius. Estos ciclos permiten amplificar el fragmento de interés. Al finalizar, las muestras se conservaron congeladas. Para la segunda parte, realizamos la digestión del plásmido para comprobar que el gen estaba insertado. Preparamos la mezcla de reacción añadiendo el ADN plasmídico, el tampón correspondiente y las enzimas de restricción necesarias. La mezcla se incubó durante el tiempo indicado para permitir que las enzimas cortaran el ADN en su secuencia específica. Finalmente, las muestras quedaron preparadas para el análisis posterior, lo que permitió identificar el inserto según el tamaño de los fragmentos obtenidos. Y en la tercera y última parte, preparamos el preinóculo para obtener un cultivo bacteriano. Rotulamos un tubo con medio LB líquido con canamicina. Con una punta estéril tomamos biomasa de la misma colonia utilizada en la PCR y la inoculamos en el medio. Finalmente el cultivo se incubó a 37 grados Celsius con agitación durante toda la noche para permitir el crecimiento bacteriano. Para las conclusiones del día 2, para empezar vemos una electroforesis con una tinción en gel de azul. Pues en la electroforesis en sí, en la columna de la izquierda del todo, vemos como el marcador de peso molecular distingue muy bien entre sí las bandas y cada peso que cae sobre cada sitio, por así decirlo. Por lo tanto, vemos que los resultados van a ser fiables, porque si el marcador de peso molecular es correcto, donde encontremos después en cada columna pues las bandas van a ser de ese peso exacto. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta de que la inducción ha sido exitosa, ya que en las zonas donde esperábamos ver una inducción que formaría
unas bandas más gruesas las vamos a encontrar, lo que nos indica que las bandas excepcionalmente gruesas y de alta intensidad en los carriles de los lisados celulares va a confirmar que la inducción del promotor con IPTG en el sistema PET28A ha funcionado a la perfección. Además, también podemos sacar más conclusiones, como que ha rendido muy bien y cosas del estilo, pero yo quería también recalcar sobre el preinóculo que hemos formado antes, ya que en este mismo había una cantidad muy grande de biomasa, lo que hace concluir que también ha sido realizado de manera exitosa. En cuanto al día 3, hicimos unas prácticas de inducción del plásmido PET28A y una electroforesis de ADN. Para este proyecto hemos utilizado el sistema basado en el promotor T7, donde la adición de un inductor como el IPTG libera el represor del sitio operador, permitiendo la transcripción del gen de interés. Por otro lado, la electroforesis en gel de agarosa permite separar fragmentos de ADN basándose en su tamaño molecular gracias a la carga negativa de los grupos fosfato de los ácidos nucleicos. La finalidad de esta práctica ha sido activar la síntesis de las endoglucanasas recombinantes en el hospedador E. coli BL21. Los materiales usados en la práctica han sido un matraz con 20 mililitros de medio LB, que es un medio rico, la canamicina, el preinóculo que teníamos del día anterior, la IPTG, que es un inductor, el espectrofotómetro, las cubetas y el shaker. La metodología tras la inducción es: primero hemos inoculado 200 microlitros del preinóculo a un matraz con 20 mililitros de medio selectivo LB. Después lo hemos dejado crecer a 37 grados durante 2 horas y cada 20 minutos de estas 2 horas hemos medido la absorbancia 600 nanómetros. Al alcanzar una densidad óptica de 0,4 a 0,6 hemos añadido IPTG hasta una concentración de 0,5 milimolar. Después lo dejamos incubando a 18 grados durante toda la noche. Después, por otra parte, tenemos la electroforesis de ADN. La finalidad de esta es comprobar los tamaños de los fragmentos obtenidos en la PCR de colonia y la digestión del plásmido del día 2. Los materiales que hemos usado para esta parte de la práctica fue agarosa, buffer, RedSafe, molde, unos peines, tampón de carga, marcador de peso molecular y transiluminador. La metodología detrás de la electroforesis de ADN ha sido, pues, primero hemos preparado el gel, que lo hemos hecho disolviendo 2 gramos de agarosa en 200 mililitros del buffer, y después lo hemos dejado a 55 grados y finalmente añadimos RedSafe. Después hemos mezclado 5 microlitros de tampón de carga con la muestra y hemos cargado los pocillos y hemos después visualizado cómo al exponer el gel a la luz ultravioleta para activar la fluorescencia del RedSafe hemos visto las bandas con cada marcador de peso obteniendo pues los resultados esperados. Tras realizar la electroforesis en gel de agarosa al 1%, los resultados son los siguientes. Se observan bandas claras que coinciden con los pesos teóricos esperados, por lo tanto vemos que han sido exitosas. La PCR de colonia y digestión coinciden las bandas en ambas técnicas, lo que nos ayuda a confirmar que las colonias seleccionadas son transformantes positivos y portan el gen de la endoglucanasa de forma íntegra, y que en la muestra de control aparecen varias bandas correspondientes a las formas superenrollada y circular, confirmando la calidad de la extracción de ADN. En cuanto a las conclusiones, podemos observar que se ha logrado transformar el E. coli con éxito, validando genéticamente los constructos y produciendo las enzimas recombinantes mediante la inducción con IPTG. Además, podemos interpretar que el sistema de expresión PET28A y la cepa BL21 han demostrado ser eficaces para la síntesis de endoglucanasa soluble a 18 grados. Es verdad que podemos también ver que hay posible variación en la cuantificación
y que se deben a errores de pipeteo en la recta de Bradford, una lisis celular incompleta, y globalmente hemos aprendido que hemos integrado el flujo de trabajo completo de la biotecnología moderna, desde la ingeniería genética hasta la obtención de un producto de interés para la bioeconomía circular. En cuanto al día 4, la última práctica que hemos hecho es una electroforesis en SDS patch. La finalidad de esta práctica era separar y visualizar el proteoma de E. coli y la proteína inducida. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y la técnica de SDS PAGE permite separar estas moléculas únicamente por su tamaño. Al usar el detergente SDS y calor, las proteínas pierden su estructura nativa y aquí hay una carga negativa proporcional a su longitud, permitiendo que migren hacia el anodo según su peso molecular. Los materiales implementados han sido cubetes de electroforesis, geles de poliacrilamida, marcador molecular de proteínas, la Emil Buffer y termobloques. La metodología de esta práctica, primero hemos preparado una muestra que hemos centrifugado 1 mililitro de cultivo inducido, después hemos dejado que desnaturalice la proteína al calentarla a 95 grados durante 5 minutos, después hemos cargado 10 microlitros en el gel y hemos aplicado 120 a 150 megavoltios durante 40-45 minutos y finalmente le hemos teñido al sumergirlo en un gel azul de Kumasi y la hemos calentado en microondas y la hemos lavado con agua hasta que las bandas sean visibles. Además, hemos implementado otra técnica, la cuantificación de proteínas por el método de Bradford. Esta técnica consiste en determinar la concentración de proteína en la muestra mediante una técnica colorimétrica que se hace mediante la absorbancia de cultivos. Para esto hemos usado como material el reactivo de Bradford, albumina sérica, espectrofotómetro y una placa multipocillos. La metodología empleada para esta técnica, primero hemos preparado unos patrones de BSA con concentraciones conocidas como 0, 100, 200, 300 y 400 y 500 microgramos por mililitro. Después la hemos mezclado a 10 microlitros de cada patrón con 200 microlitros de reactivo de Bradford. La hemos dejado incubar a 5 minutos y hemos medido la absorbancia a 595 nanómetros. Finalmente, hemos usado los datos obtenidos para crear una recta de calibrado en la que Y es igual a X más B y esta nos ha ayudado a hallar la concentración. En los resultados que hemos obtenido vemos como al comparar la absorbancia del cultivo con la recta de referencia que se nos había proporcionado, hemos detectado varias desviaciones significativas en varios puntos, lo que indica una variabilidad considerable en la lectura de la muestra, lo que resulta ser un problema. Por lo tanto, podemos concluir que no son resultados fiables y además también hemos visto cómo no ha seguido el patrón establecido que debería haber seguido, ya que en la concentración de 300 microgramos de proteína, el valor ha disminuido y siguiendo una recta de progresión coherente, el valor tendría que haber subido. Por lo tanto, aquí vemos también en ambas tablas, vemos que los valores no siguen un crecimiento rectilíneo como si lo hace la recta de referencia. Esto nos ayuda a concluir que no se han cumplido los objetivos, ya que hemos tenido resultados bastante incoherentes y se pueden deber a un error de pipeteo, al igual que una lisis incompleta de las bacterias durante la cuantificación